Bienvenidos chicos y chicas a una nueva clase de termodinámica. Básicamente es nuestra penúltima clase y la última teórica. Ya la que nos queda es simplemente para repasar los contenidos que hemos visto. Y por ende vamos a terminar entonces con la mejor energía y la mejor actitud en esta clase. El día de hoy vamos a tener como objetivo comprender el funcionamiento de las máquinas térmicas y la entropía. Ya en la clase anterior conversamos un poco sobre las máquinas térmicas, ahora vamos a ver otro tipo de máquinas que se desprenden de este contenido, ¿bien? Y ese tipo de máquinas es lo que nosotros conocemos como refrigeradores. Desde el punto de vista termodinámico, estos refrigeradores se definen de la siguiente forma. Lo vamos a ver como un dispositivo cuyo objetivo va a ser extraer el calor de un cuerpo a una cierta temperatura y cederlo a otro que se encuentre a una temperatura superior. Sabemos que cómo estaba estructurada una máquina térmica. ¿Recuerdan cuál era la estructura y cuál era el funcionamiento? Había un dispositivo que se encargaba de tener un depósito, que era lo que lo llamábamos foco caliente, que también representaba lo que era el calor caliente, y teníamos otro depósito que lo llamábamos foco frío, o donde salía lo que era el calor frío. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, los refrigeradores funcionan de manera inversa. ¿Te acuerdas que en las máquinas térmicas se le aplicaba un calor y este generaba un trabajo que a la larga después iba a ser liberado en calor frío? ¿Sí? Aquí es lo contrario. Desde el depósito frío, donde está el calor frío, desde ese depósito se va a extraer el calor para poder cederlo a otro cuerpo o al depósito donde está una temperatura mayor, que sería el calor caliente, ¿sí? Y obviamente esto no puede suceder de manera espontánea, es decir, solo. Para que pueda suceder ese intercambio de calor, se debe generar entonces un trabajo en este refrigerador. Y para calcular ese trabajo que se genera, vamos a tener la siguiente fórmula, donde el calor caliente, que nosotros también lo habíamos llamado como QH, ¿cierto? Menos el calor frío, que ¿cómo lo habíamos llamado? QC. Esa resta nos permite calcular entonces cuál es el trabajo que se genera en los refrigeradores. Pero, así como vimos en las máquinas térmicas, en los refrigeradores también es importante conocer cuál es el coeficiente de rendimiento, que lo vamos a simbolizar con las siguientes siglas, COP. Pero dentro de la fórmula para su cálculo lo vamos a simbolizar con la letra K mayúscula. Bien, entonces para calcular el coeficiente de rendimiento vamos a tener dos fórmulas. La primera va a ser, ¿quién dijimos que era QC? El calor que salía desde el depósito frío, ¿cierto? Entre el trabajo generado dentro del refrigerador. Esta es la forma para calcular, o una de las fórmulas para calcular el coeficiente de rendimiento. Ahora, por otro lado, lo podemos calcular simplemente trabajando con los calores, con la siguiente fórmula. QC, ya sabemos, lo dijimos anteriormente, que era el calor frío, y QH, el calor caliente, ¿cierto? Entonces, haciendo la resta y posterior hacer la división del calor frío entre ese resultado, también nos permite calcular el coeficiente de rendimiento en los refrigeradores. Bien, ok. Acá también existe un término importante, que es cuando hablamos de estados ideales. Es decir, que hay también un refrigerador ideal, y cuando el enunciado o el ejercicio nos indique que estamos trabajando con un refrigerador ideal, el coeficiente de rendimiento, entonces lo vamos a poder calcular con la siguiente fórmula, donde va a ser la temperatura fría, es decir, la menor temperatura, entre la resta de la temperatura caliente, la mayor, menos la temperatura fría, que es la menor, como lo dijimos anteriormente. Entonces, esto lo vamos a utilizar cuando nos indiquen que estamos trabajando con un refrigerador ideal. ¿Perfecto? Ok, vamos a ver cómo podemos resolver un ejercicio de este tipo. Tenemos el siguiente enunciado.
Un refrigerador de Carnot, cuando nos digan esto, automáticamente eso es un refrigerador ideal, ¿sí? Cuando tengamos esta palabra. Opera entre 500 grados Kelvin y 400 grados Kelvin y extrae 800 joules desde el depósito frío en cada ciclo. Sabemos que las máquinas térmicas trabajan por ciclo y me piden calcular el coeficiente, ¿sí? El coeficiente de rendimiento, el trabajo y ¿qué más nos piden calcular? El calor caliente. Bien, ok, vamos a ir ubicando los datos que tenemos. Aquella temperatura mayor obviamente entonces está ubicado en lo que es el foco caliente, que serían los 500 grados Kelvin, ¿sí? Entonces tenemos como los top, el mayor y el menor. Y los 400 están ubicados entonces en el foco frío o en el depósito frío. Estos son los rangos que ella puede trabajar o que opera. Y nos dice que extrae 800 joules desde el depósito frío, es decir, que nos están dando cuánto es el calor frío. Si nos dice que cede o absorbe, mejor dicho, absorbe tantos grados Joule desde el depósito caliente, entonces ahí estaríamos hablando del calor caliente. Bien, entonces para que sepan que esas palabritas nos va a ir ubicando en cuáles de los focos vamos a ir trabajando. Ok, entonces vamos a calcular primero el coeficiente de rendimiento. ¿Cuál de las dos fórmulas vamos a trabajar? Obviamente la segunda, ¿sí? La segunda que vimos en la segunda parte del refrigerador ideal, porque ya estamos trabajando con un refrigerador Carnot, entonces automáticamente nos vamos por esa fórmula y tenemos la temperatura fría y la temperatura caliente. Lo que hacemos entonces es sustituir la temperatura fría es 400 entre la caliente que es 500 menos la fría que es 400. 500 entre 400 nos da 100 y 400 entre 100. Entonces tenemos 4. ¿Por qué queda sin unidad de medida? Porque sabemos que entonces este joule con este joule se nos van a simplificar. Es decir, que el coeficiente de rendimiento es un valor adimensional que no tiene unidad de medida. Ya calculé entonces el coeficiente de rendimiento para esta máquina ideal. Vamos ahora con el trabajo. Ahí sí con el trabajo no tenemos distinción. ¿Cuál fórmula tenemos que podamos despejar el trabajo si ya tenemos el coeficiente de rendimiento y hemos tenido ya o hemos trabajado con las temperaturas y el calor frío? La primerita que vimos cuando trabajamos el coeficiente de rendimiento, ¿cierto? Porque ya K la tenemos, esta QC también nos las da el ejercicio y el trabajo, que es nuestra incógnita, la podemos despejar. Sustituimos K, ¿cuánto vale? 4, que lo acabamos de calcular. QC, ¿cuánto vale? 800, que sería el calor frío. Y hacemos entonces, esto está dividiendo, pasa para el otro lado a multiplicar. Y este 4 que estaría multiplicando, entonces pasa para el otro lado de la igualdad a dividir. Nos queda de la siguiente forma para poder tener nuestra incógnita sola. 800 entre 4, esto nos va a dar un valor de 200 joules. Ya tengo el trabajo. ¿Qué me hace falta? El calor caliente. Entonces buscamos una fórmula donde tengamos el calor caliente y podamos despejar. ¿Qué fórmula podemos usar? La siguiente. Tenemos K, tenemos QC y esta es nuestra incógnita. Despejamos entonces de la siguiente forma. Este QH menos QC está dividiendo y pasa para el otro lado a multiplicar. De una vez sustituir los valores. K es 4 y QC sabemos que vale 800 joules. Este 4 que está multiplicando pasa para el otro lado de la igualdad ¿cómo? Dividiendo, ¿cierto? Al 800. Y a su vez, entonces este menos 800 que está restando me va a pasar para el otro lado de la igualdad ¿cómo?
sumando, quedándome entonces la ecuación con nuestra incógnita despejada de la siguiente forma. Resolvemos esto, mis niños. Este procedimiento lo estoy haciendo un poquito más rápido porque aquí yo sé que usted está súper bien con los despejes y todo eso. Entonces 800 entre 4 nos da 200 más 800, 200 más 800, nos va a dar entonces que el calor caliente para este ejercicio tiene un valor de 1000 joules. Entonces esta es una de las formas de aplicar. Lo que tienen que estar atento es que obviamente recordando que estamos trabajando con un refrigerador ideal, ¿cuál es la fórmula para calcular el coeficiente de rendimiento? Eso es, si no me dicen que es un refrigerador ideal, nos vamos entonces por la otra fórmula. Perfecto, ok. Entonces continuamos. Ya esto básicamente es lo que íbamos a ver sobre refrigeradores. Vamos a trabajar ahora con la entropía. La entropía se simboliza o la vamos a simbolizar con este delta S. Bien, y esto se define como una magnitud termodinámica que indica el grado de desorden molecular en un sistema. Entonces, aquí vamos a trabajar y vamos a recordar un poco lo que hemos visto en clases anteriores, por decir, te estoy hablando de casi que de inicio de clase, para que ustedes vean que la física sigue, la física y lo que es la termodinámica siguen, es un hilo de contenidos y no, a veces no se pueden olvidar, pero igual lo vamos a ir recordando. Para calcular la entropía vamos a trabajar con la siguiente fórmula. La entropía va a ser igual a el calor entre la temperatura. Pero oído y atención con esto, esta fórmula solamente la puedo aplicar si estoy trabajando con una temperatura constante. Bien, ahora cuando ya hay variación de temperatura, entonces allí sí podemos o debemos utilizar la siguiente fórmula que nos indica que la entropía es igual a la masa por el calor específico del líquido o lo que estemos trabajando por el logaritmo neperiano de la división entre la temperatura final entre la temperatura inicial. Entonces, para ir trabajando o todos ir manejando un mismo resultado, unos mismos datos, el calor específico que vamos a trabajar para este tipo de ejercicio lo vamos a extraer de esta tablita, ¿sí? Entonces ya usted ubica la sustancia y tiene el calor específico. Otro detalle que vamos a tener, oído y atención con las unidades de medida. ¿Sí? Todo aquel que sea trabajo o calor, lo vamos a trabajar con joules, lo que sea masa en kilogramos, y si estamos trabajando con temperatura, ya nosotros sabemos que las temperaturas las hemos trabajado todo este tiempo en grados Kelvin. ¿Perfecto? Ok. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar estos ejercicios? De la siguiente forma, tenemos acá. Calcule la entropía que tiene lugar al mezclar 4 kilogramos de agua a 10 grados Celsius con 6 kilogramos de agua a 50 grados Celsius. ¿Se les viene a la mente algo cuando hablamos de mezclar dos sustancias? Por eso es que les dije que vamos a recordar un poco lo que hemos visto en clases anteriores. Entonces, si vamos a hablar de entropía, ya sabemos que hay variación de temperatura, ¿sí? Ya al tener dos sustancias a distintas temperaturas, cuando se mezclan llegan a una temperatura final, ¿cierto? Entonces ya ahí hay una variación desde una temperatura inicial a una temperatura final. Entonces obviamente, ¿cuál fórmula vamos a utilizar? La segunda que les di, perfecto, donde hay variación de temperatura, pero la masa de cada uno de los cuerpos lo tenemos. El calor específico súper bien porque son agua, entonces ya eso también lo tenemos porque ya yo les di una tablita anterior. La temperatura inicial de cada uno lo tenemos, pero nos hace falta la temperatura final de la mezcla. Entonces allí te vamos a recordar y revisar en el cuadernito cómo calculábamos la temperatura final de una mezcla. ¿Ya lo recuerdan? Revisamos así rapidito en el cuaderno. Que esa era como una de las teorías más o menos que vimos, no sé si fue como en el mes de marzo o abril, ya como que súper iniciando. Bueno, les recuerdo por acá por si no lo tienen. Cuando hablemos de mezcla, sabemos que ahí tenemos que buscar el equilibrio. ¿Te acuerdas de equilibrio térmico? Ok, eso lo vamos a aplicar
donde íbamos a hacer la suma de los calores ya sea absorbido y cedido, y eso siempre iba a ser igual a 0. ¿Sí? Obviamente si tenemos más sustancia, sería la suma de los calores de cada uno de la sustancia, y eso siempre iba a ser igual a 0 para mantener el equilibrio. Entonces, si ya tenemos una mezcla, es decir, que cada una tiene que llegar a una temperatura, o cada una llega a una temperatura después que se mezcla, que es la misma para ambos, pero para que exista ese proceso, la entropía en cada una de las sustancias es distinta. Entonces yo tengo que hacer el cálculo de la entropía de cada uno, pero para poder calcular la entropía de cada uno necesito calcular también cuánto es la temperatura a la que llegan cuando se mezclan, que es exactamente la misma. Bien, entonces vamos a calcular primero cuánto es esa temperatura final, que sería la temperatura de equilibrio. Y sabemos que el calor se calculaba ¿cómo? El calor era la masa por el calor específico por la variación de temperatura, ¿cierto? Entonces sería el del calor absorbido y el del calor cedido. Acuérdate que el absorbido era aquel que tenía menor temperatura y el cedido era aquel que tenía mayor temperatura, es decir, el que podía dar un poco de temperatura. Entonces sustituimos. Vamos a empezar con el absorbido, en este caso que son 2, que es más fácil. Sería entonces el que tiene menor temperatura, que sería la primera de 4 kilogramos. Entonces la masa sería 4 kilogramos por el calor específico del agua, que si revisamos en la tablita es 4180 joules sobre kilogramos por grados Kelvin, por la temperatura final, que es nuestra incógnita, menos la temperatura inicial, que serían 10 grados Celsius, que si lo pasamos a grados Kelvin, que sabemos ya que es como sumándole 273, ¿cierto? Entonces 273 más 10 nos da 283, más el calor del de la segunda sustancia, que serían los 6 kilogramos por el calor específico del agua, que sabemos que esta es una constante, por la temperatura de equilibrio, que es nuestra incógnita, menos la temperatura inicial de esos 6 kilogramos, que serían 50, que si lo pasas a grados Kelvin, serían 323. ¿Bien? Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ir agrupando primero, o sea, vamos a eliminar los paréntesis para que nos queden las incógnitas y después poder agrupar. Entonces, acá nos va a quedar, resolviendo esto, 4 por 4180, nos da 16.720. Este 6 por 4180 nos da 25.080. Y eliminamos el paréntesis haciendo distributiva. Que esto lo estoy pasando como un poco rápido porque ya esto lo hemos visto. Simplemente es como para ir recordando. Entonces sería 16.720 por la temperatura final. Quedaría expresada con la temperatura final. 16.000 por lo otro que está dentro del paréntesis, que sería 283. Nos va a quedar 4.731.760. Más, volvemos a hacer esto para eliminar el paréntesis, distributiva. Nos queda esto en función de la temperatura final y multiplicamos 25.080 por 323 y nos da 8.100.840 joules. Entonces, rapidito, para ir avanzando en esto, porque como les dije, esto ya lo habíamos visto. Agrupamos los que tienen temperatura final de un lado y lo que no tenga nuestra incógnita del otro lado de la igualdad. Entonces esto, que estaban restando ambos, que si lo sumamos, igual, obviamente son signos iguales, se suman y se mantiene el mismo signo, me quedaría negativo. Es decir, que cuando lo paso para el otro lado de la igualdad me va a quedar positivo esa suma. ¿Qué hice? Repito. Estos 4.000, es 4.000, ya, aquí, 4.731.70, lo sumé con este 8.100.840, que no tienen nuestra incógnita, y me va a quedar negativo, y cuando pasa para el otro lado de la igualdad, entonces pasa positivo. Y igualmente hice entonces sumando lo que tenían las temperaturas finales, que serían estas dos, y eso me dio un valor de 41.800. Necesito que esta temperatura final quede solita, es decir, que este valor que está multiplicando lo pasamos para el otro lado de la igualdad a dividir. Y al hacer la división, vamos a tener entonces que la temperatura final de esa mezcla es 307 grados Kelvin. Ya tengo la temperatura final. Súper bien. Ahora sí nos vamos a calcular la entropía.
La entropía, como les dije, igual aquí tengo el valor guardadito. Si tengo varias sustancias, debo calcular la sustancia de cada una, la entropía de cada una de las sustancias y al final poder hacer entonces la sumatoria total del sistema. Entonces voy con la primera sustancia, que serían los 4 kilogramos. Sustituyendo en esta fórmula, nos va a quedar como. Si quieres puedes hacer pausa y tú lo vas haciendo y después verifica. La primera, la masa, que son 4 kilogramos. Esto es una constante que ya sabemos que es la del agua. La temperatura final es la que acabamos de calcular, que es la de la mezcla. Y ella inició con una temperatura de 283, que son estos 10 grados Celsius convertidos a grados Kelvin. Multiplicamos todos estos señores que están acá. Y esto nos va a hacer, o nos va a dar un resultado de 1361,02 Joule sobre grados Kelvin. ¿Sí? Que eso no lo había comentado, pero la entropía se mide en Joule sobre grados Kelvin. Bien. Hago lo mismo con la segunda. La segunda tiene una masa de 6. El calor específico es el mismo porque es el agua. Y la inicial de esta, que eran 50 convertidos a grados Kelvin, serían 323. Multiplicamos a estos señores. Y eso nos va a dar un valor de menos 1274,18. Para sacar la entropía total de nuestro sistema o de nuestra mezcla, es sumando la entropía de cada una de las sustancias involucradas. Y al sumarlo, estas dos señoritas que tenemos acá nos va a dar entonces que la entropía total o la universal del sistema tiene un valor de 86,84 joules sobre grados Kelvin. Entonces, de esta forma es la aplicación de lo que es la entropía. De todas formas, en la clase que nos toca después de vuelta de vacaciones, vamos a ejercitar esto un poco más y ver si nos salen algunos casitos extra. Esto es todo por el día de hoy. Espero que tengan un lindo día y si tienen algún tipo de duda me pueden escribir. Un beso y un abrazo, se me cuidan mucho.